Recientemente se ha podido ver cómo los precios en componentes han ido cayendo en el mercado, tanto que para muchos las PC vuelven a ser la mejor opción relación rendimiento-precio. Se supone que te dan mejores FPS, mejores gráficos, mayor resolución, mayor productividad y además de esto son más baratos los videojuegos gracias a plataformas como Steam. Pero ¿de verdad existe una consola a día de hoy que pueda llegar a tener el rendimiento similar a una consola de actual generación, pero sobre todo por su mismo precio? Porque de ser así hablamos de que básicamente las consolas de actual generación son una gran estafa. Aunque primero que nada un pequeño mensaje del sponsor del video del día de hoy, VIP URCD Case, una web que vende artículos electrónicos y licencias de Microsoft. De hecho, si se van al enlace que les dejo debajo en la descripción y aplican el código de descuento SEGA para un 25% de descuento, una key OEM de Windows 10 Pro les puede salir en unos $15 aproximadamente. El proceso de compra es bastante sencillo, solo basta con registrarse en la web, añadir el producto al carrito y aplicar el código de descuento SEGA para un 25% de descuento. Luego puedes elegir el método de pago en el que yo personalmente recomiendo PayPal. Ahora solo quedaría que vayas a tu perfil a reclamar tu código para copiarlo y pegarlo en el apartado de activación de Windows y listo. Gracias a VIP URCDK por patrocinar estos videos y ahora sí, continuamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer una console killer, como se les conocen a este tipo de computadoras, es saber qué característica técnica tienes que tratar de igualar con un hipotético PC, ya que el hardware en PC funciona de una forma diferente al hardware dentro de una consola, básicamente porque estos suelen tener una mayor atención por parte de los desarrolladores para optimizarlo todo al milímetro y lograr con hardware más limitado correr juegos sin mayores problemas. Algo que, dado que en PC cada PC es un mundo completamente diferente, no se podría hacer jamás. Por lo que de base el equivalente a una PC de una Xbox Series S sería más o menos un hardware de gama media-baja, mientras que en el caso de Series X y PlayStation 5 sería algo así como un hardware de gama media-alta. Primero que nada tomaremos como referencia el precio base de una consola de actual generación, que debería de ser de $500. Además ahí les va un dato curioso, ya que por si no lo sabían, las consolas se venden normalmente a pérdida. Literalmente empresas como Xbox pierden dinero en hardware cuando te venden una Series S en mayor medida, y un poco menos de dinero cuando te venden una Series X, ya que lo que hace realmente rentable a las consolas de actual generación es la venta de software que tengas en ellas, como por ejemplo servicios contratados o videojuegos que vayas a comprar en la Store. En el caso de PC, para tratar de igualar el rendimiento de una consola de actual generación, intenté hacer una PC con potencia suficiente como para poder correr juegos en resoluciones de 1080p y 120 fps, o en resoluciones de 4K con al menos 30 fps haciendo uso de tecnologías como FSR o DLSS, justo como lo hacen las propias consolas de actual generación, solo que tratando de mantener el presupuesto lo más bajo posible. Como procesador o CPU lo que necesitamos a día de hoy, sobre todo para aguantar lo que queda de generación, son 6 núcleos y 12 hilos, por lo que las opciones más claras eran el i5 12400F o el Ryzen 5 5600X. Para montarlo todo y teniendo en cuenta que no tenemos demasiado presupuesto para elegir, la motherboard será una sencillita de gama de entrada, suficiente como para ser compatible con todo, pero sin funciones o estética sobresaliente. En este caso una de MSI que se llama Pro H610M. Como memoria RAM, lo mínimo para jugar ahora mismo son 16 GB de RAM, por lo que dos sticks de 8 GB cada uno harán más que bien el trabajo. Eso sí, no son lo más recomendable para poder jugar en altas resoluciones, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Las elegidas en este caso, unas Corsair Vengeance RGB. Tienen luces no por nada en específico, sino porque básicamente cuestan casi lo mismo que las que no lo traen. Sin duda lo más interesante de este montaje es la GPU, y en este caso sé que llevaré polémica con la comunidad, pero elegí una RTX 4060. Más que nada porque en este caso siento que es la mejor opción con miras al futuro por su buen soporte de DLSS y FSR para rescalar juegos a mayores resoluciones, justo como lo hacen y lo harán las consolas de actual generación de ahora en adelante. Y también por su mejor rendimiento con Ray Tracing. Sé que no es la más potente por su precio, pero de nada nos sirve aquí la potencia bruta
importa si tratamos de igualar la eficiencia y rendimiento con hardware limitado gracias a la optimización de una consola. Para el almacenamiento elegí un SSD M.2 NVMe de 1 TB, porque a día de hoy tienen muy buen precio, porque son los que usan las consolas de actual generación ahora mismo, porque cada vez los juegos los van pidiendo más como un requisito fundamental y porque francamente son la mejor opción del mercado ahora mismo. Para la fuente de poder, con 600 watts será más que suficiente, y para ahorrar el máximo le metí una Thermaltake Smart 80 Plus White. El case o gabinete es lo más barato que pude encontrar, básico pero al mismo tiempo funcional y de la gente de Deepcool, y sé que esto puede llegar a parecer trampa, pero no lo es. Las consolas de actual generación, y creo que las consolas a lo largo de la historia, siempre han venido con un mando o control para poder jugarse, por lo que con solo sacarlas de la caja son completamente funcionales. Así que creí que lo más justo también era incluir un presupuesto de teclado y ratón equivalente. El teclado más barato para recomendar es el siempre confiable Red Dragon Kumara, y como ratón el favorito de la gente, el Logitech G203 Lightspeed. Sinceramente lo más barato que pude encontrar. Y por supuesto, si se preguntan cómo puede llegar a rendir una configuración de PC como esta, básicamente tenemos todos los juegos en Ultra, probándolos en resoluciones como 1080p, 1440p y también 4K, en algunos momentos con DLSS o FSR activado y en otros no. Con Warzone son unos 80 FPS en 1080p, 60 FPS en 1440p y 30 FPS en 4K. Cyberpunk 60 FPS en 1080p, 40 FPS en 1440p, 30 FPS en 4K de forma nativa y 60 FPS utilizando DLSS 3.0. The Last of Us 100 FPS en 1080p, 50 FPS en 1440p y 30 FPS o incluso algo menos en 4K. En el Resident Evil 4 Remake 80 FPS en 1080p, 60 FPS en 1440p y 30 FPS en 4K. Todo por unos $880, mientras que una consola como PlayStation 5 o Xbox Series S debería de hacer lo mismo en gaming y de forma más sencilla por unos $500. De hecho, contrario a lo que muchos creen, en consolas también se pueden comprar juegos muy baratos y muy fácilmente haciendo uso de páginas como por ejemplo Eneba o similares. Lo único que tienes que hacer es comprar los juegos en otras regiones. Además están los servicios de suscripción como Game Pass o PlayStation Plus, que te ofrecen un montonazo de catálogos por una suscripción mensual, y también están los clásicos Free to Play, juegos competitivos que ni siquiera requieren de una suscripción al servicio online de tu consola para poder jugarse. También por supuesto los juegos físicos de segunda mano o hasta los que tienen rebajas u ofertas en tiendas locales. Por lo que al menos en mi experiencia personal utilizando consolas, el tema de que los precios en PC para videojuegos son muchísimo más bajos, de verdad me parece un completo mito. PC es definitivamente superior en todo menos ofreciendo gaming accesible y a todo el mundo, sin complicaciones de compatibilidad en componentes, configuraciones extras, sistemas operativos, drivers, bugs, etc. Consolas por otra parte sería lo mejor calidad-precio para jugar y solo jugar. Y este es el futuro mejor canal de tecnología en español, por lo que si quieres ayudarme a conseguirlo, deja tu me gusta y suscríbete al canal.